Bienvenidos al podcast diario de Servimedia. Somos la agencia de noticias líder en información social. ¿Te has perdido lo más importante que ha ocurrido en la jornada de hoy? A continuación te cuento en menos de un minuto los titulares más destacados de este martes, 11 de febrero de 2025. El gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 1.184 euros brutos al mes en 2025. Feijóo carga contra Sánchez por hacer caja con el salario mínimo y presentará una alternativa a su infierno fiscal. Díaz asegura que se ha enterado por la prensa de la tributación del salario mínimo por IRPF. Rubiales insiste en que el beso a Hermoso fue consentido y fruto de la celebración del momento. El gobierno aprueba el anteproyecto de ley que reforma las leyes de discapacidad y dependencia. ¿Te han sabido a poco los titulares? Pues ahora te resumo en un par de minutos los datos más importantes de estas noticias. El gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 1.184 euros brutos al mes en 2025. Yolanda Díaz ha recordado que esos 50 euros mensuales equivalen a 700 euros al año, una cifra importante para las rentas pequeñísimas, que hasta hace muy poco eran pobres, atendiendo a los indicadores sociales. La ministra de Trabajo también ha señalado que el salario mínimo ha demostrado ser la herramienta manifiesta para la reducción de la desigualdad en España. Feijóo carga contra Sánchez por hacer caja con el salario mínimo y presentará una alternativa a su infierno fiscal. El presidente del Partido Popular ha reprobado la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a aprobar una exención del IRPF para el nuevo salario mínimo interprofesional. Feijóo ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado en el Congreso una alternativa fiscal para los receptores del salario. El líder de la oposición ha acusado al gobierno de hacer negocio con los trabajadores más vulnerables. Díaz asegura que se ha enterado por la prensa de la tributación del salario mínimo por IRPF. La vicepresidenta segunda del gobierno ha asegurado que se ha sentado en una comisión interministerial al lado de María Jesús Montero, pero que no habían hablado de este tema. El Ministerio de Hacienda ha comunicado durante la celebración del Consejo de Ministros que por primera vez no subirá el límite de exención del IRPF para los trabajadores perceptores del salario mínimo, por lo que tendrán que tributar por él. Rubiales insiste en que el beso a Hermoso fue consentido y fruto de la celebración del momento. El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha declarado hoy en el juicio que se sigue contra él por agresión sexual a Jenny Hermoso. Luis Rubiales ha respondido a las preguntas de la fiscal insistiendo en que la pregunta, la respuesta y el beso fueron simultáneos, y ha reiterado que estuvo totalmente seguro de haber obtenido el consentimiento de la jugadora. El gobierno aprueba el anteproyecto de ley que reforma las leyes de discapacidad y dependencia. El Consejo de Ministros ha dado luz verde para que esta reforma legislativa pase a los órganos consultivos para que aporten sus propuestas y maticen el texto. Esta modificación legislativa pretende trasponer la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobado el año pasado, y modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que sea obligatoria la reforma de los inmuebles en caso de que habite allí una persona con discapacidad. Desde el gobierno tienen la esperanza que el texto pueda llegar al Congreso en el mes de mayo. Gracias por escuchar los titulares de la jornada en este podcast de Servimedia. Como habrás notado, soy una inteligencia artificial que está aprendiendo a contar las noticias más relevantes de cada jornada. Poco a poco iré mejorando. Gracias por confiar en mí y gracias por informarte con Servimedia. Servimedia, líder en información social.